Buenas, mi nombre es Juan Carlos y hoy presento el video 5 de temas relacionados con lenguajes compiladores e intérpretes. Hoy voy a hablarles sobre los grafos dirigidos acíclicos para expresiones y bloques. Bien, para iniciar vamos a definir lo que es un grafo dirigido acíclico. Corresponde a una estructura de datos, es decir, un grafo que está conformado por un conjunto de vértices y aristas dirigidos que se encuentran relacionados entre sí de manera tal que no se permite iniciar en un vértice determinado, recorrer una secuencia de vértices y regresar a ese mismo vértice. Por ejemplo, si yo iniciara en el vértice A, es claro que yo no podría realizar un recorrido, no existe un recorrido de manera tal que pueda regresar al vértice A, por lo que este ejemplo corresponde a un grafo dirigido a cíclico. Ahora tenemos las definiciones de expresiones y bloques. Una expresión se define como cualquier sentencia que involucre valores y variables que están definidas dentro de un método o una función, que en este caso podemos observarlo ahí. Las expresiones pueden ser cualquier número, n. Y después tenemos lo que es un bloque, que es un conjunto de expresiones que se encuentran delimitadas dentro de una función o un método, como podemos observarlo aquí. Bien, antes de iniciar con los ejemplos, es importante hablar sobre la principal utilidad de los grafos dirigidos acíclicos, o GDA como se conocen. Eh, la principal utilidad es en el análisis semántico de un compilador, debido a la capacidad reductora que presentan esas estructuras. Más adelante vamos a retocar este tema. Y también es importante decir que antes de formarse un grafo dirigido acíclico, se forma una estructura, un árbol. Por ejemplo, para la entrada que tenemos en el recuadro verde, corresponde a una secuencia de números operados por sumas y restas, se formaría esta estructura, este árbol que tenemos acá, y a partir de este árbol se formaría este grafo dirigido cíclico que tenemos acá. Entonces, bueno, ahora lo que voy a hacer es explicar más o menos el comportamiento que tiene este grafo, em, basándose en que iniciamos, lo que se va leyendo son los terminales que corresponden a los números, como se observa. Entonces voy a explicar más o menos qué recorrido haría con esa secuencia de entrada que tenemos en el recuadro verde. Bien, entonces, inicialmente vendríamos al número 5 como se observa en la entrada, entonces sería 5 más 6 más 2 menos, variamos hasta 5 más 6 más 7. Entonces, a grosso modo, ese sería el recorrido que se realizaría para esta entrada. Eso sería para expresiones. Ahora tenemos lo que es los grafos dirigidos a cíclicos para bloques. Bien, para este ejemplo vamos a considerar que tenemos un bloque general que está delimitado por las llaves de color rojo, y dentro de este scope tenemos declaraciones de enteros, tenemos varios condicionales y tenemos lo que va a realizar cada condicional en caso de que la condición evaluada sea verdadera. Para este caso, que es muy sencillo, simplemente se imprimirá la palabra hora o la palabra Dios. Eh, Bien, entonces observando bien que tenemos subbloques dentro de este scope, entonces se formaría esta estructura que tenemos por acá, donde se puede ver que, por ejemplo, tenemos em, por acá, tenemos que estos dos nodos tienen el mismo contenido. Y eso va a ser muy importante para entender de qué manera es que se generan los grafos dirigidos acíclicos, que para este ejemplo correspondería a este que tenemos por acá, o al menos este sería el inicio, eh, porque el resto prácticamente cumplirían con las mismas condiciones. Entonces, retomando lo que mencioné anteriormente, como veíamos que se repetía ese contenido de el print hola, podemos ver que acá solo lo tenemos una vez, y tenemos que tanto este vértice como este apuntan hacia él. ¿Por qué? Porque acá tenemos que esto, que sería el contenido del vértice que observamos en la diapositiva anterior, posee ese contenido y que apunta hacia este vértice, y de igual manera lo hace este. Entonces,
aquí precisamente es donde se aplican los procesos de reducción eh, que denotan que la principal función de los grafos dirigidos acíclicos son procesos de optimización. Y para finalizar voy a comentarles algunas de las ventajas de dichos grafos. Las principales ventajas corresponden a la disminución de cantidad de expresiones a evaluar, después la disminución de la generación del código y la disminución de tamaños de expresiones. Entonces, como mencioné anteriormente, es posible notar que todas las funcionalidades que poseen los grafos dirigidos acíclicos pues corresponden a procesos de optimización. Lo anterior, es decir, todo lo que he mencionado anteriormente, se realiza mediante la detección de sus expresiones o sus bloques eh, iguales que compartan diversas ramas en un mismo árbol. Eso fue lo que acabo de explicar en el ejemplo anterior. Entonces, es claro notar que estos procesos se aplican tanto para bloques como para expresiones. Y dentro de estos procesos se realizan análisis de expresiones aplicando a su vez métodos de optimización que consideran las asignaciones dentro del código y las relaciones entre las variables y los valores. Esto con el fin de tener una optimización dentro de estos procesos. Es decir, como mencioné anteriormente, ver si se repiten y a partir de eso, pues reducir las operaciones y disminuir la cantidad de expresiones o bloques que se estén analizando. Bien, eso sería todo por el momento y los espero para el próximo video. Hasta la próxima entonces.